Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Gracias por acompañarnos a esta hora del día y participar con nosotros de lo que sucede en la Iglesia. Y precisamente lo más importante hoy a nivel noticioso es la salud del Santo Padre. Y nosotros acá en este espacio continuamos preparando para ustedes una serie de especiales para que se enteren de la vida, obra y hasta milagros del Papa Francisco. Hoy concretamente haremos un recorrido por sus 12 años de pontificado. Padre Carlos, ¿cómo está? Pues bien, Miriam, una alegría con todos los que hasta ahora se conectan en YouTube, en Facebook Live, compartir con ustedes este programa que emitimos miércoles y viernes. Somos Iglesia, ahora con una temática muy especial sobre la vida, la obra del Papa Francisco, un homenaje a él a propósito de toda esta crisis de salud tan profunda que está viviendo, que tiene a la Iglesia en oración y en vilo. Y también hacen homenaje a los grandes momentos en estos 12 años de pontificado, que justo en 13 días, porque hoy estamos estrenando el mes de febrero, y en 13 días se cumplirán 12 años de haber sido elegido por el cónclave de la época como el Papa número 266. Padre, fue entonces un 13 de marzo de 2013 que el Papa Francisco llegó a la silla de San Pedro, que llegó a dirigir, a ser el rector máximo de la Iglesia Católica. ¿Qué tal si recordamos esos momentos que, por cierto, fueron muy emocionantes? Eran las 7:06 de la tarde del 13 de marzo de 2013 y este humo blanco anunció que la Iglesia Católica tenía un nuevo Papa. Pasó más de una hora hasta que se conoció su nombre. Mientras tanto, miles de personas intentaron entrar en la plaza de San Pedro y abrirse un hueco para poder saludar al nuevo Papa. A las 8:12 ya era de noche y el cardenal Jean-Louis Tauran dio la noticia. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus Papam. Jorge Mario Bergoglio, a partir de entonces Francisco, salió al balcón con el rostro sereno pero emocionado. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Padre, como sacerdote, ¿qué sintió usted al saber que ese cardenal que tomó el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís iba a ser el piloto de esa nave llamada Iglesia? Yo recuerdo que estaba en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, todos eran 2 de la tarde, 1:30, hora de Colombia, ya la tarde-noche, hora romana, y claro, había la expectativa, ¿quién iba a suceder a un gigante como Benedicto XVI? En principio fue una sorpresa porque no estaba en la lista de papables que la prensa y los mismos vaticanistas, expertos en temas de iglesia, tenían en su larga lista, eran 10, 12 papables, pero luego fuimos conociendo de él y era una doble sorpresa. Primero, por tratarse de un latinoamericano, en 2000 años de historia nunca hemos tenido ningún papa de esta región del mundo, y segundo, por tratarse de un hombre de comunidad religiosa, un jesuita. Era la primera vez que un jesuita era elevado a la cátedra de Pedro
y el mundo lo miró con gran expectativa. Recordamos que hubo sencillez en sus gestos. Él habla del fin del mundo, algunos atribuyen las profecías que el Papa del final de los tiempos, pero él habla de su país que está completamente al sur del continente americano, entonces es lejano frente a un centro geográfico como es Europa. Por eso dice, los señores cardenales han buscado a alguien del fin del mundo, de una latitud bastante lejana, y luego veríamos, pues ya por noticias, la trayectoria de un hombre que había sembrado evangelio en su natal Argentina y que luego dejaría huella o ha ido dejando huella a lo largo de estos 12 años de pontificado. El caso es que muchas personas, me incluyo, lo amamos tan pronto lo vimos, fue como amor a primera vista, era una cara bondadosa cuando habló de los pobres, en fin, supongo que usted sintió lo mismo, padre, ¿o no? Y vimos un gesto de sencillez cuando él bendice a la multitud que estaba congregada en la plaza de San Pedro, pero al mismo tiempo él inclina su cabeza y pide ser bendecidos por ellos. Luego conoceremos sus primeros gestos, dice: no voy a vivir en el Palacio Apostólico, donde tradicional e históricamente han vivido los papas, sino en la casa de retiros o la casa de encuentros de Santa Marta, que se construyó precisamente como uno de sus objetivos para reunir a los cardenales de todo el mundo cuando hay un cónclave y aislarlos un poco de influencias políticas, influencias externas, para que haga una elección de pontífice con toda la transparencia y bajo la acción del Espíritu Santo. Padre, y lo eligieron a pesar de que era un hombre ya de avanzada edad y que tenía varios problemas de salud. Pero ya hemos compartido un poco esta anécdota. Algún grupo de cardenales que no era muy de esta línea de un papa jesuita y suramericano hicieron correr la voz de que tenía daño en un pulmón, el lóbulo superior del pulmón derecho, que no tendría buena salud, y él mismo luego corrió a desmentir esto. Si no me elijan, no tengo ningún problema, pero no aduzcan motivos que no son el tema de mi salud. También sabemos que fue por un cardenal brasileño, Humes, que le dijo: no te olvides de los pobres, que recordó a Francisco, el santo de la austeridad, de la vida simple, y de ahí toma su nombre, que será, digamos, un nombre programático, porque ha sido una constante no solamente en el pontificado, sino a lo largo de la vida del sacerdote, del obispo y del cardenal Bergoglio, su compromiso social y humano con los más necesitados. Así es, digamos, ha sido muy fiel a ese nombre que tomó en ese momento. El caso es que 2 años después de haber sido elegido, ya muchas personas estaban hablando de los muchos cambios que se estaban dando dentro de la Iglesia gracias a este nuevo pontificado. Les mostramos una selección de las acciones más importantes que ha protagonizado y cuya influencia ha sido determinante en la política mundial. Francisco proviene de una familia de emigrantes que de Italia viajaron a Argentina. No es casual que su primer viaje haya sido a Lampedusa. Es la puerta de Europa para miles de refugiados que cruzan el mar arriesgando sus vidas. Allí pronunció una sentencia que se convertirá en una de las constantes de su pontificado. Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca, per le giovani mamme che portavano i loro bambini, per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con, la globalizzazione dell'indifferenza. La guerra de Siria fue uno de los grandes problemas que Francisco encontró en el mundo tras su elección. Ante el aumento de la tensión internacional por el conflicto, decidió organizar una vigilia de oración en la plaza de San Pedro. 100.000 personas rezaron junto a él por la paz y así quedó clara la capacidad de Francisco para movilizar a personas de fe sobre una cuestión de actualidad. Su visita a Tierra Santa en mayo de 2014 dejó un momento para la posteridad: el abrazo entre un cristiano, un musulmán y un judío ante el Muro de las Lamentaciones. Francisco quiso que viajaran con él 2 amigos suyos, el rabino Abraham Skorka y el líder musulmán Omar Abud. Los 3 se convirtieron en los protagonistas de este gran momento. El Papa pronunció un discurso claro ante el órgano de representación más importante de Europa, el Parlamento Europeo. Allí mencionó las ofensas que se producen en la actualidad contra la dignidad de la persona y sus palabras fueron muy ovacionadas. Cari eurodiputati,
È giunta l'ora di costruire insieme l'Europa che ruota non intorno all'economia, ma intorno alla sacralità della persona umana, dei valori inalienabili. A finales de 2014, Cuba y Estados Unidos sorprendieron al mundo anunciando el deshielo de sus relaciones tras décadas de enemistad. Los líderes de ambos países agradecieron al Papa el papel que tuvo en este proceso de reconciliación. El acuerdo se forjó a lo largo de los meses precedentes en el Vaticano. Allí se produjo un encuentro decisivo entre representantes de ambos países. Francisco denunció el asesinato de 1,5 millones de armenios por el Imperio Otomano entre los años 1915 y 1923. Utilizó el calificativo de genocidio, lo que provocó un profundo malestar en Turquía. Sin embargo, el Papa permaneció firme en su posición y explicó por qué lo considera así. Nascondere o negare il male è come lasciare che una ferita continui a sanguinare senza medicarla. Pocas encíclicas generaron tanta atención como la Laudato Si, que Francisco publicó en junio de 2015. Era exactamente lo que el Papa quería. En el documento, el Papa pide un cambio radical de mentalidad en materia de ecología humana y medioambiental. Fue un mensaje que dirigió especialmente a los líderes mundiales que meses después se reunieron en París en una cumbre mundial sobre el clima. Algunos de los sectores más críticos con el Papa provenían de católicos norteamericanos. Padre, estamos hablando de los 2 primeros años de su pontificado, durante los cuales tuvo muchos eventos, muchos hechos trascendentales. Uno es que parece olvidar, pero se da cuenta que ha sido un hombre que ha ido transformando la historia, denunciando, eso es cierto, Turquía tuvo un gran malestar cuando se habló del genocidio de los armenios hace más de 100 años. Y se sostuvo en esa postura. Recuerdo también que el Congreso de Estados Unidos lo recibió con inmenso cariño, un hombre que nunca en su vida había pisado el suelo americano, y lo valoraron. El presidente Barack Obama lo acogió muy bien, Naciones Unidas también lo valoraron mucho en toda esta reflexión como un líder moral. Y decía, no podemos descartar aquello que nos estorba, que nos incomoda, sino que tenemos que aprender a convivir con esto, un poco lo que le ha llamado la cultura de la cancelación. Y vieron la ovación cuando se para el Congreso. Claro, los americanos son muy formales, muy del aplauso y la simpatía por idiosincrasia, pero se pone en pie el Congreso americano cuando él cita esta regla evangélica: trata a los demás como los demás quieren que te traten a ti. Esto muy a propósito de hoy, que tiene mucha vigencia con este tema de los migrantes, que se ha vuelto tan sensible y que ha sido mal mirado por un gobierno que en general en la historia ha sido admirado como promotor y defensor de derechos humanos. Más adelante volveremos con esta visita del Santo Padre a Cuba y a Estados Unidos. Por lo pronto hubo un hecho que a nosotros, particularmente los colombianos, nos alegró mucho. Sucedió prácticamente un mes después de ser elegido como Papa, y fue la canonización de la Madre Laura allá en el Vaticano, junto a otra religiosa y a varios mártires, de los llamados mártires de Otranto. Padre Carlos, realmente fue un momento maravilloso ver allá a las Lauritas participando de la canonización de su fundadora, de una mujer que hizo tanto por los indígenas acá en Colombia, ¿no?
Y recordamos que cuando Benedicto XVI presentó su renuncia, la gente estaba esperando justo en ese consistorio que nombraran o ya se señalara a la Madre Laura como futura santa de la Iglesia, y le toca al Papa Francisco la canonización. Vemos al presidente de Colombia de la época, el presidente Santos, con su esposa, y vemos cómo va subiendo el médico que fue curado milagrosamente por intercesión de la Madre Laura ante el Padre de los cielos, y cómo van llevando las reliquias, recordando que las reliquias hay de primer grado, alguna parte del cuerpo del santo o de la santa, de segundo grado cuando son hábitos u utensilios de uso cotidiano de un santo, y aún se habla de tercer grado, cuando has tomado un objeto y lo has colocado, ha entrado en contacto físico con una reliquia de primer grado. Entonces es una ceremonia muy bonita, muy solemne, y la Iglesia simplemente declara en la canonización que una persona ya está en el cielo, no está en el purgatorio, que está en el cielo, y estando en el cielo es válida intercesora ante Dios frente a las necesidades, los favores que nosotros requiramos. Por eso siempre se pide para la beatificación un primer milagro, para la canonización un segundo milagro, que están certificando que esta persona efectivamente ya goza de la plena gloria con Dios y que puede interceder por nosotros en nuestras necesidades, en nuestra salud. En esa canonización, como decíamos, también subieron al honor de los altares los mártires de Otranto, ¿no? Y una mártir mexicana, Lupita. Uno repara mucho, digamos, en la mártir colombiana, claro, por el cariño inmenso que le tiene, pero fue una celebración de centenares, más de 800 mártires de Otranto, que disparó, digamos, el número de beatificaciones que Papa alguno haya tenido, y que reconoce la Iglesia que fueron efectivamente testigos de la fe creíbles y que derramaron su sangre. Recordamos que hay las vías ordinarias de canonización, cuando se abre un proceso, se postula una causa, y hay vías extraordinarias. Una de ellas es la vía del martirio, el derramamiento de la sangre, la entrega de la vida por anunciar la fe en Jesucristo o por defender la fe en Jesucristo. Padre Carlos, el Papa Francisco tan solo 100 días, tengo entendido, 100 días, ya era muy bien calificado por la prensa, por el mundo en general, ¿no? Muy buenos comentarios sobre su pontificado. La gente le pone todos los reflectores a un papa cuando llega a iniciar su pontificado. Hay una luna de miel, digamos, con la prensa mundial, pero los gestos de sencillez, desde la bendición que él pide en el momento en que se presenta ante la multitud de la plaza de San Pedro, hasta el vivir en casa de Santa Marta, el buscar un carro de baja gama para transportarse, el ir a donde el optómetra a cambiar sus lentes como cualquier hijo de vecina, el dejar cierto hieratismo en las celebraciones, cierta rigidez litúrgica, hizo que la gente lo mirara muy bien y que entendiera que había un hombre plenamente humano. Gustaba de mezclarse mucho con las multitudes, y el equipo de seguridad del Papa le decían: usted no puede hacer eso, usted ahora es Papa, eso no lo olvide. Y él dijo: ustedes no olviden que soy latinoamericano y me hace falta estar con la gente. De hecho dijo: no me veo encerrado y aislado en el Palacio Apostólico, y utiliza la Casa Santa Marta para recibir mucho tipo de personas y sentirse cercano y en comunicación constante con la gente. Padre, ya se hablaba del efecto Francisco, y según una encuesta que se realizó, una encuesta grande, el 60% de las personas aprobaba al Papa. Sí, y recordamos que pronto vino la primera Pascua del 2013, la celebración de la Pascua cristiana, y él rompe paradigmas. Siempre estamos acostumbrados a unas celebraciones, repito, muy bonitas, muy solemnes, muy majestuosas, en la plaza de San Pedro, por ejemplo, el Jueves Santo, en la misa en la Cena del Señor, el lavatorio de los pies, y él por primera vez se atreve a pensar que puede ir a una cárcel
una cárcel famosa en Roma, la cárcel de Revivia, y allí con un grupo de internos, de presos, en un gesto de profunda sencillez y humildad, quiso mostrar que la iglesia está llamada a servir a los más pequeños. Este gesto de ir a la cárcel de Revivia luego lo ha hecho varias veces, pero con modificaciones. Ya no fueron solamente hombres, sino también mujeres, y no fueron solamente cristianos, sino de otras profesiones religiosas. Algunos han entendido muy bien este signo, otros se han escandalizado que un papa pudiera hacer esto. El caso es que en su primer año de pontificado se inauguró con una jornada mundial de la juventud y masiva en Río de Janeiro. El primer viaje internacional de Francisco fue una jornada mundial de la juventud, Brasil. Centenares de miles de personas inundaron la playa de Copacabana para estar junto al primer papa latinoamericano de la historia. El evento fue toda una fiesta. Jesús nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda, de una vida feliz. Pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera. Allí Francisco ya dio muestra del nuevo estilo más austero que impuso en el Vaticano al desplazarse en un coche más sencillo. Padre, como dicen los jóvenes, eso fue una locura. Uno ver esas playas de Brasil, de Río de Janeiro, inundadas de personas. Algunos hablan de 2,5 millones, otros hablan de 3 millones de jóvenes de prácticamente todos los países del mundo. Y el Papa en un estilo muy jovial nos invita a que hagan lío, a que vayan contracorriente. También dirá una frase que recuerdo que quedó muy pegada en la prensa por esos días: no se pasen balconeando la vida, como quien se asoma al balcón y ve pasar la vida y la gente, sean protagonistas de su propia historia. Vemos la alegría de los jóvenes, vemos como una de las revistas más importantes del mundo, la revista Time, que no es para nada religiosa, lo llama el Papa de la gente, o lo llama también el Papa para los pobres, porque sintieron que llegaba un nuevo estilo de pastor, de padre y pastor para la Iglesia Católica. Eso fue maravilloso, pero también le tocó ese primer año una guerra, la guerra en Siria, el primer conflicto al que le tuvo que dar la cara como rector de la Iglesia Católica. En septiembre de 2013 reunió a miles de personas en San Pedro para rezar por la paz en Siria. Perdono, dialogo, riconciliazione sono le parole della pace. Nella amata nazione siriana, nel Medio Oriente, in tutto il mondo. Meses después, en su histórica visita a Tierra Santa, denunció las causas que alimentan la guerra en todo el mundo y también en Oriente Medio. Ecco la radice del male. L'odio e la cupidità del denaro nelle fabbriche e nelle vendite delle armi. Questo ci deve fare pensare. Chi è dietro? Pero sin lugar a dudas, el rechazo más directo del Papa a la guerra fue durante este Ángelus. Conmovido, Francisco rogó en nombre de los más débiles que se abandonen las armas. Fratelli e sorelle, mai la guerra. Mai la guerra. Penso soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la speranza di una vita degna, di un futuro. Bambini morti, bambini feriti, bambini mutilati, bambini orfani, bambini che hanno come giocattoli residui bellici, bambini che non sanno sorridere. Fermatevi, per favore. Vi lo chiedo con tutto il cuore. È l'ora di fermarsi. Fermatevi, per favore. Tras la aparición del Estado Islámico, Francisco repite que las religiones pueden coexistir de forma pacífica.
También dejó claro en Albania que Dios no justifica ninguna guerra. Nessuno può usare il nome di Dio per commettere violenza. Uccidere il nome di Dio è un grande sacrilegio. Discriminare il nome di Dio è inumano. Por último, cuando recordó el estallido de la Primera Guerra Mundial en un gigantesco cementerio militar, señaló que el nivel de conflictos que azotan el mundo hoy en día es muy parecido al de entonces. El Santo Padre hizo la pregunta del millón: ¿quiénes están detrás de la guerra? ¿Usted qué dice, Padre? Él da una respuesta, yo creo que sin decirlo lo está diciendo. Dice, bueno, el odio, siempre donde hay odio habrá la crueldad humana, y la guerra es la expresión más inhumana de lo humano, la expresión más inhumana. Se conculcan todos los derechos, se violan todos los derechos humanos. La codicia del dinero, y él habla de algo ya muy puntual, y dice el comercio, la venta de armas, que sabemos que en el fondo es un gran generador de violencia, y se generan guerras artificiales o se prefabrican, porque detrás de esta industria militar de grandes naciones saben que van a tener compradores para todo armamento bélico, para sostener guerras distantes de las fronteras donde están estas grandes industrias militares. Lo dice sin decirlo, y sabemos que es una realidad. Y hay que decir también con dolor que es generador de mal en el mundo todos los grandes comercios ilícitos. Hablamos no solamente del comercio de armas, hablamos del comercio de drogas, hablamos del comercio de personas, que en el mundo son industrias muy grandes. Hablamos también de otro tipo de comercios que pueden ser menos ilícitos, pero también son muy fuertes, como todo esto de la industria electrónica, las apuestas, donde la gente también se enreda en la vida. Entonces son causas estructurales del mal, y el Papa lo denunció con mucha vehemencia, y en esa fuerza comunicadora que él tiene, coloca énfasis en sus palabras, lentitud, acentos o velocidad en las mismas. Entonces genera un efecto muy contundente y transmite muy bien, más allá de la lengua que cada uno pueda tener. Sí, esa plaza de San Pedro estaba a reventar, y él ha dicho algo muy doloroso y que yo pienso que está en lo cierto, que estamos viviendo una tercera guerra mundial por partes, ¿no? Ese ha sido un caballito de batalla que lo ha repetido en numerosas ocasiones. Es una tercera guerra mundial a pedazos, y dice, estos conflictos bélicos no pueden ser. Y me impresiona frente a líderes, en un encuentro con líderes interreligiosos, no solamente cristianos, sino de otras confesiones. Él dice, no se puede utilizar el nombre de Dios para matar, no se puede utilizar el nombre de Dios para discriminar. Esto es una inhumanidad, una ignominia, y esto es una blasfemia, utilizar el nombre de Dios para matar. Y esto está bien, uno entiende que se dirigía de pronto a grupos fundamentalistas islámicos que han tratado de reconstruir o reinterpretar ese famoso concepto de la yihad o guerra santa, que ha traído eventos de terrorismo a lo largo de este siglo XXI, del que ya llevamos 25 años. Y hay una frase más que también la ha repetido varias veces y que nos debe interpelar a nosotros, cuando ha dicho que hay una globalización de la indiferencia. La indiferencia. Que nos vamos olvidando hasta estos conflictos, van pasando y se vuelven como paisaje. Recordamos que en la isla de Lampedusa, cuando hizo una Eucaristía, una isla perdida en el Mediterráneo, y habló por primera vez del mar Mediterráneo como un gran cementerio de soñadores que buscan un nuevo mundo del norte de África y de Oriente Medio. Él decía, no podemos globalizar la indiferencia, no podemos encerrarnos en burbujas de bienestar, un poco como las burbujas de jabón, pensando que el mundo empieza y acaba en mis necesidades y olvidarnos de los demás. Eso sí es una constante y una actitud muy coherente de este Papa, su profunda sensibilidad social. Bueno, hablamos de sus 2 primeros años, avanzamos y miremos cómo fueron esos 6 primeros años, los momentos más duros y emotivos. Vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dímelo all'orecchio. 6 años llenos de mensajes y gestos con calado.
Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Seis años donde hubo algunos logros diplomáticos, como la reconciliación entre Cuba y Estados Unidos antes de la era Trump. También hubo logros en el ámbito de la libertad religiosa. Así se emocionó el Papa al recordar que por primera vez 2 obispos de China podían participar en un sínodo sin restricciones. Diamo loro il nostro caloroso benvenuto. Pero también han sido 6 años con tramos amargos, como la compleja gestión de la crisis de los abusos sexuales. El Papa convocó una cumbre mundial sobre la protección de menores para afrontar los escándalos. Su objetivo era concienciar al episcopado católico sobre la urgencia de afrontar este problema. Creo que este último año ha sido un año en el que Francisco afrontó con gran valentía el tema de los abusos a menores, un tema que claramente es una herida para lo que el Papa llama el pueblo de Dios. Francisco ha llevado a cabo un profundo proceso de reforma interna, reforma de estructuras como la curia, pero sobre todo reforma de las mentalidades. A los cristianos les ha exigido iniciativa para resolver problemas actuales grandes y pequeños, desde la atención a los necesitados hasta la protección del medio ambiente. Capítulo aparte merecen sus llamamientos para cuidar y acoger a los refugiados. El mundo observó con estupor cómo, tras visitar uno de los epicentros de la crisis en Grecia, predicó con el ejemplo y se trajo consigo a Roma a varias familias musulmanas. Ma era da piangere, i bambini. Cosa hanno visto i bambini? Guardate questo. Es increíble la cantidad de actos, de eventos a los cuales el Santo Padre tiene que asistir. Y yo lo veía bajando en las escalerillas ahí del avión con cierta dificultad. O sea, que ya tenía problemas ya de la rodilla, ¿no? Que lo han afectado. Estaba visitando a Panamá y vemos que ha sido una vida maratónica ahora como pontífice. Y claro, la salud le va pasando cuenta de cobro. Antes me parece que ha sido demasiado resistente porque un atleta consumado como era en su momento Juan Pablo II, que asumió el pontificado muy joven, 58 años, pasa a la casa del Padre en los 84 y el Papa con 88 años pensando en el año jubilar y en todos los compromisos que tendría este año de muchas visitas, más de 30 millones de peregrinos a la ciudad eterna. Padre, yo insisto que el Santo Padre es una persona muy expuesta, es que le da la mano a todo el mundo, es que imagínese lo que pueden tener las manos de tantas personas a las que él aprieta, o también a las personas que él abraza, personas que pueden estar enfermas, que lo pueden contagiar. Está demasiado expuesto. Pero también muy protegida por Dios. Ah, sí. También muy protegida. Es el escudo de hierro. Con seguridad que en otra persona, sin el nivel de oraciones y sin el designio de Dios que cae sobre un papa, que es una persona absolutamente singular en el mundo porque es única en el momento de la historia que está viviendo, no tendría la capacidad, la resiliencia para sobreponerse a tantos sufrimientos, cuando mostraba, por ejemplo, el dolor de los niños en las guerras, y en gestos muy simbólicos que han sido muy de él, muy simples pero muy fuertes, mostrar dibujos de niños. Dice, esto es lo que los niños están viendo, como un barco es torpedeado, y eso queda en la imagen de los niños. O cuando dijo en uno de los discursos en las audiencias de los miércoles, niños mutilados, niños huérfanos, niños sin sueño, con los sueños quebrados, niños heridos, niños que juegan con objetos de guerra. Esto no es el futuro que le toca a la humanidad, y se le ve el dolor, se le ve el sentimiento profundo, y esto comunica potentemente. Yo creo que muchas personas hoy se dan cuenta, en medio de la globalización de la indiferencia, de un mundo donde solo queremos hacer dinero y pasarla bien, como él nos dice, acordémonos de que hay millones que sufren, y no puede ser simplemente las sociedades opulentas, los grupos de privilegiados, los que tienen derecho a las bendiciones del mundo. Todos estamos llamados a hacer bendición para los demás, pero tenemos que preocuparnos los que la vida nos ha dado un poquito más,
preocuparnos de los más necesitados. Y él no es un gran orador, pero sí un comunicador eficaz, porque sabe llegar con sus mensajes muy sencillos, pero sabe calar muy bien dentro de las personas. Yo creo que eso lo hace un gran orador. Sí, no es la oratoria grandilocuente y pomposa, pero sabe comunicar y utiliza frases, imágenes muy impactantes, muy potentes, que quedan como grabadas en el corazón humano. Bueno, Padre Carlos, durante esos primeros 6 años hubo un evento importantísimo y fue la visita a Cuba y a los Estados Unidos, un viaje que nos emocionó muchísimo, a pesar de que nosotros pues ni somos cubanos ni somos de Norteamérica. Vean ustedes estas imágenes. El Papa también se reunió con jóvenes cubanos, donde tuvo un discurso lleno de esperanza en el futuro, que incluyó este desafío. Abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. También visitó a Fidel Castro, que llegó al poder en Cuba pocos meses después de que el Papa se hiciera novicio de los jesuitas. El encuentro duró 30 minutos y tocaron muchos temas. Desde Cuba, Francisco viajó a Estados Unidos. En la Casa Blanca, el Papa dijo que había viajado para celebrar y apoyar a la institución del matrimonio y de la familia en este momento crítico de la historia. They are likewise concerned that efforts to build a just and wisely ordered society respect their deepest concerns and the right to religious liberty. That freedom remains one of America's most precious possessions. El Papa cumplió las expectativas que suscitó su discurso ante el Congreso. Abordó temas como la pena de muerte o los refugiados, pero esta frase es la que levantó el mayor aplauso. We need to avoid a common temptation nowadays to discard whatever proves troublesome. Let us remember the golden rule. Do unto others as you would have them do unto you. También intervino durante la Asamblea General de la ONU. Allí lanzó una firme defensa del medio ambiente que incluyó el respeto a la vida. Bueno, padre, y no solamente estuvo ahí en el Congreso, estuvo ante la ONU, se reunió con Obama, se reunió con Fidel Castro en Cuba, bueno, en fin, sino que también participó en el Encuentro Mundial de las Familias, ¿no? Encuentro Mundial de las Familias, que fue iniciado en su momento por Juan Pablo II y donde él ha recalcado en medio de una corriente que hoy llamamos la ideología de género y que quiere redefinir el rol del papá, de la mamá, del hombre y la mujer. Él vuelve a reivindicar la identidad profundamente de la ley natural, que no es solamente la ley de Dios, es la ley de la naturaleza, el hombre y la mujer abiertos a la creación, fecundos entre sí y abiertos a la vida. Padre, él allá creo que beatificó, canonizó a Fray Junípero Sierra y hubo controversia por esto. ¿Usted recuerda qué pudo haber pasado? Sé que es un santo muy querido en la época en que llegaron los colonizadores a los Estados Unidos y fue muy importante la colonización de los hispanos y generó controversia hasta lo que yo recuerdo porque algunos no lo miraban con buenos ojos, que utilizó métodos que tal vez no fueron más adecuados, pero que en definitiva la Iglesia considera que fue un hombre que reivindicó los derechos de estas minorías raciales y étnicas, como eran los hispanos, cuando llegaron en su momento a los Estados Unidos de Norteamérica a buscar oportunidades para sus vidas. ¿Por qué dicen que este viaje a Estados Unidos fue histórico? Pues es que fue acogido
como pocas veces se había acogido un papa, no hubo esa misma acogida en su momento con Benedicto XVI, siendo un hombre muy importante también, de una estatura intelectual muy grande, pero el Papa había despertado una simpatía especial y digamos con el presidente en ese momento, Barack Obama, él lo llamó un líder mundial cuyas enseñanzas debían de ser escuchadas. Entonces eso fue un espaldarazo muy grande de parte del gobierno americano. Cosa que ahora pues no se da porque hay dos pensamientos muy distintos entre el gobierno actual y este pontificado, pero en su momento Barack Obama, tal vez como demócrata, interpretó muy bien a Francisco como un hombre que defendía los derechos y las libertades individuales. Bueno, eso fue en el 2015 y regresó el Papa de Estados Unidos y empacó maletas para irse para el África, un país donde ciertamente ha crecido mucho el catolicismo, pero en medio de una mayoría musulmana que no quiere esto. Como en todo el viaje, al paso de Francisco se desataron músicas y bailes. Era su modo de abrazar al Papa. Por motivos de seguridad, hasta el último minuto estuvo en el aire la visita del Papa a República Centroafricana, pero Francisco no estaba dispuesto a renunciar a ella. Cerca de Bangui visitó un campo de refugiados, entró a pie y se detuvo primero con los enfermos y luego con los refugiados más jóvenes. Después dejó de lado el discurso que tenía preparado y les pidió que repitieran un propósito para el futuro. Senza amore, senza amicizia, senza tolleranza, senza perdono. Siriri tungana yengo tere kiape, lungula ngotre na litimba timo kiape. Non è possibile. Alingu titena siape. Mi piacerebbe che tutti diciamo insieme, tutti siamo fratelli. Aike nzagani na mingi titene ikwe itenelege ko ikwe ike aita. Ala lingu titena taitonso ikwe ike aita. Ala tiga tene encore. Encore. Uno de sus últimos actos en el país fue la apertura de la Puerta Santa en la Catedral de Bangui, donde anticipó el jubileo de casi una semana. En este lugar en el que la guerra ha dividido a los hombres de fe, Francisco intentó reducir la brecha entre cristianos y musulmanes. Cuando visitó esta mezquita fue recibido muy calurosamente. Unas jóvenes le regalaron flores y en todo momento le acompañó el imán de la mezquita. Y los dos hicieron un fuerte discurso sobre la importancia del diálogo interreligioso. Insieme diciamo no all'odio, no alla vendetta, no alla violenza. En la puerta de la mezquita le esperaba el papamóvil y en uno de los gestos más fuertes del pontificado pidió al imán que también él se subiera y desde allí saludaron juntos a quienes les esperaban en la puerta. Nunca había visto al Santo Padre dando sus mensajes a través de un traductor. Supongo que eso ha pasado en muchas partes, pero es la primera vez que me detallo eso. Probablemente en algún dialecto y le pide que lo haga con fuerza, todos somos hermanos. Y más bonito cuando un imán musulmán, que es un líder dentro de la comunidad islámica, le pide que suba al papamóvil. Y estos son gestos que nos recuerdan que todos somos hermanos. Y una frase que oía desde muy joven: no hay muchas naciones, hay una sola gran nación, el mundo. No hay muchas razas, hay una sola gran raza, la humana. No hay muchas religiones, hay una sola gran religión, el amor. Y el Papa en su encíclica, luego en Fratelli Tutti, todos hermanos, de alguna manera quiere confirmar eso. La experiencia de Cristo, la experiencia del Evangelio pasa por la experiencia de sentirnos todos hermanos, más allá del color de la piel, más allá del credo religioso, más allá de la ideología política, más allá del estatus social. Y recalcaba mucho en África que ha sido víctima de guerras inveteradas, tribales y luchas de poder. La reconciliación, la paz y el perdón es lo único que nos puede hacer hermanos. Padre Carlos, este es entonces el
primero de este especial sobre el recorrido por el pontificado, por estos 12 años de pontificado del Papa Francisco. Entonces, invitemos a todos los televidentes para continúen con nosotros. Apenas vamos revisando sus primeros 6 años. Hay mucho que ver en el próximo programa. Tenemos estos especiales porque queremos hacer un homenaje a la vida y al pontificado de Francisco, porque a veces la memoria nos falla y nos damos cuenta que ha sido un pontificado fecundo, muy universal. Basta el número de cardenales de tantas naciones que hay ahora en el colegio cardenalicio, y que el día en que el Señor lo llame a su presencia, Él podrá decir: siervo bueno y fiel, has cumplido con tu tarea. Creo que todo esto que hemos visto de la mano de la agencia noticiosa Rome Reports, que nos recuerda distintos momentos del pontificado de Francisco, nos muestra un papado fecundo por el cual damos gracias a Dios. Bueno, entonces los esperamos en un próximo especial, no se les vaya a olvidar en próximos días. Por lo pronto, muchísimas gracias al Padre Carlos por su asistencia, a ustedes que nos han acompañado y a todo el equipo de Rome Reports y Amén Comunicaciones. Que estén muy bien. El Señor los bendiga a todos.